Bien, gracias. Dale, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenas tardes, licenciado. Hola Mónica, ¿cómo están? ¿Qué tal de descanso, jóvenes? ¿Todo bien? Ya mañana y se acaba la semana laboral, gracias a Dios. Vamos a comenzar la plática del día de hoy. Alguien que me dé un resumen, por favor, de lo que vimos el día martes. Es sencillo. ¿Qué se recuerdan ustedes que vimos, jóvenes? A ver, Mauro, José, Abadío, ¿qué vimos el día martes en la cátedra? La vía directa, Alex. ¿Perdón? Sobre la vía directa, Alex. Ok, gracias. Si tienen alguna duda de lo que es la vía directa, todo está claro, ¿verdad? Bien. Ya vimos arreglo directo, vía directa, que son dos temas similares, pero que no deben confundirse. Y al no tener, obviamente, ninguna conciliación, al no tener ningún arreglo entre las partes, pues obviamente ya corresponde todo lo relacionado al tema eminentemente jurisdiccional o al tema judicial. De esa cuenta es que se va a presentar lo que denominamos la petición, lo que denominamos la demanda colectiva. Y la demanda colectiva es simplemente ese documento por el cual se inicia la vía jurisdiccional. ¿Se recuerdan cuando vimos en derecho individual qué es la demanda? ¿Qué es la demanda, jóvenes? Ahí está en la pantalla. Pero ¿qué es la demanda individual? ¿Se recuerdan ustedes qué es la demanda? A ver, Johnny Nelson, ¿qué es la demanda? Es que ya me di cuenta que hay algunos que se conectan y ahí me dejan. Pero licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. ¿Qué es la demanda? La demanda es tal vez el medio escrito para poder solicitar algo, pero poder solicitar algo que por derecho a alguien le pertenece, por ejemplo. Exactamente, gracias, Johnny. Sí, es decir, la demanda individual es, a la cual se dio ese documento por el cual la persona ejerce la pretensión, es decir, ejerce una pretensión por el cual considera que le asiste el derecho. Recordémonos ustedes, eso ya lo vimos en derecho individual o en derecho procesal del trabajo, el juez no crea derechos, el juez declara un derecho que ya esté obviamente en la norma. Entonces, para ir aparejado, porque aquí ya es prácticamente el tema eminentemente judicial, la demanda colectiva es lo mismo, solo que en lo individual, valga la redundancia, obviamente en lo individual es una persona, en cambio acá ya es el grupo de trabajadores, ojo, coaligados o los trabajadores sindicalizados. Obligatoriamente ambos tienen que pasar por la vía o la fase del Tribunal de Conciliación. Aquí en la pantalla pongo dos definiciones, una del licenciado Andrino Franco y otra del licenciado Gustavo Bonilla, pues antes fallecidos, ¿verdad? O ya fallecidos, perdón, el licenciado Gustavo Bonilla, pues exdecano. Y ellos, pues obviamente resumen en que la demanda es el documento por el cual, pues obviamente el grupo coaligado o el sindicato realiza la pretensión. Es decir, al no haber llegado a un acuerdo o algún arreglo en el arreglo directo, grupo coaligado, o en la vía directa, un sindicato, inmediatamente pasamos a la vía jurisdiccional, ¿ya? Y lo que hacen es venir y decir, señor juez, a usted le manifestamos que de una u otra manera presentamos a usted este pliego de posiciones y presentamos esta demanda colectiva en el sentido que tratamos de negociar por la vía directa, si es un sindicato, con nuestro patrono,
¿Leyeron el acuerdo 121-94? ¿Jóvenes están ahí? Sí, buenas tardes. Sí, licenciado. Ok, Sí. gracias. Siempre contesten, por favor, no, aunque sí o no. Pero ahí vienen ustedes el proceso que establece para eh, poder notificar en la vía directa un proyecto de pacto colectivo. Entonces, ese proyecto de pacto colectivo es el mismo que se hace llegar específicamente al órgano jurisdiccional. Ojo, si es arreglo directo, es un grupo coaligado, recuérdense. Y ahí se establece, aunque la ley no lo regula, pero hay muchos que establecen que también se debe consignar la palabra y se le hace saber al tribunal de conciliación que se agotó, ¿ya? O se dio la vía, o se trató de arreglar de manera directa esta situación. La ley no lo regula, por lo tanto no deben de consignarlo. Sí es obligatorio que ustedes consignen en la demanda colectiva con el sindicato. Señor juez, le informamos que se trató de agotar la vía administrativa. Ay, perdón, joven. Se trató de agotar la vía administrativa y no se llegó a un acuerdo. Esto sí lo deben de consignar, porque si no, de oficio el tribunal les rechaza la petición. ¿Me explico? Vía administrativa, vía directa, vía administrativa, la vía directa se agotó y si no el tribunal les rechaza la petición. Ese es el primer acto introductorio por el cual ustedes van a, de una u otra manera, establecer la pretensión. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos que se debe de llenar en la demanda colectiva, porque es un primer escrito, es el escrito inicial, son los mismos que regula el artículo 332 del Código de Trabajo. ¿Y por qué se menciona el 332 y el 381? Porque aquí es todo el procedimiento o todo el tema de los requisitos para una demanda. Pero ya nos vamos a ir específicamente al artículo 377, todos con código en mano, por favor, ¿ya? Porque en su momento voy a dictarles todo el procedimiento de el Tribunal de Conciliación. Entonces, yo creo que esto pues vamos a avanzar porque esto ya lo sabemos nosotros y cursamos el derecho procesal del trabajo 1, sabemos cuáles son los requisitos correspondientes, ya, nombre completo, apellidos, ya, la acreditación de la personería. ¿Se recuerdan cómo acredita la personería un grupo coligado jóvenes? A ver, Francis, Gabriela, ¿cómo acredita la personería un grupo coligado? Francis, Gabriela. ¿Cómo acredita la personería un grupo coligado? A ver, Aurora. Hola, licenciado. Lo estoy buscando, pero eh, me imagino que ¿Es con el acta de su no, perdón. constitución, licenciado? ¿Perdón? ¿El acta de su constitución? Así es, con el acta, gracias Carla, buenas tardes, con el acta que recuérdense que el grupo coaligado acredita la personería con el acta correspondiente, es decir, recordemos que el grupo coaligado va a nombrar un comité ad hoc, y ese comité ad hoc, pues obviamente, conforme establece el artículo 376, se debe enviar únicamente un aviso a la Inspección General de Trabajo, ¿ya? Entonces, eso es el requisito para acreditar la personería de un grupo coaligado. Y el requisito para acreditar la personería de un sindicato, ¿cuáles, jóvenes? Una certificación que extiende el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General del Trabajo. Ok, gracias Karina. Exactamente, la certificación en donde acredita que de una u otra manera está legalmente constituido el sindicato, y dos, que ustedes también soliciten al tribunal o soliciten al juez que acredite que las personas que están apersonadas en audiencia tienen la facultad por la asamblea para poder asistir a la misma, ¿ya? Recordémonos que ahí existe, ¿se recuerdan cuando vimos la palabra referéndum? Es decir, ellos pueden de una u otra manera
tomar las decisiones sin ir a consultar. Entonces, así es como se acredita la personería de un sindicato. Pues aquí vamos a ir avanzando. Lugar para recibir, para ser emplazados, ¿ya? Ahora recordémonos que de una u otra manera existe la notificación a través de casillero electrónico, entonces eso es lo que ha cambiado. Las peticiones claras, ¿ya? Y aquí hay un tema muy importante. El requisito, si nos vamos del requisito 1 al requisito 5, eso es, o al requisito 4, perdón, son los mismos requisitos de una demanda normal. El requisito 5 aquí cambia únicamente la palabra, porque allá en la demanda individual es la identificación de la parte demandada. Acá es la identificación de la parte emplazada. ¿Y qué es el emplazamiento? Ya lo vimos que es el acto por el cual el juez le ordena a una parte, el juez establece que se empezó la litis o se comenzó la litis contra esa parte. ¿Y cuál es el efecto del emplazamiento en un proceso colectivo? ¿Se recuerdan ustedes? Artículo 379 y 380, en el cual, desde el momento en que se haga llegar el pliego de posiciones o la demanda, tiene prohibido exclusivamente despedir sin autorización judicial. ¿Se recuerdan de eso? Hoy están callados, jóvenes. Bueno, Sí. entonces, gracias. Licenciado. Gracias. Se prohíbe despedir sin autorización judicial, so pena o bajo pena de que de una u otra manera se solicite la reinstalación o la reincorporación. En Guatemala existen la palabra reinstalación. No confundir reinstalación con reincorporación porque son dos temas distintos. Aunque se quiera entender que es lo mismo, la terminología es distinta. Y aquí ustedes han visto en el estado que dicen presentamos reinstalaciones y las reinstalaciones se van a través de los incidentes correspondientes. ¿Se recuerdan de eso, jóvenes? ¿Se recuerdan que ya lo vimos? ¿Ya? ¿Me siguen? Ok. Entonces, alguien que me lea, por favor, el artículo 380 en su primer párrafo. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieren adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Gracias. En incidente. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos derecho individual les dicté y les dije cuáles eran los 5 incidentes que regula el Código de Trabajo? ¿Se recuerdan ustedes? Para los que estudiaron conmigo en Derecho Procesal del Trabajo 1. Bueno, se los voy a decir. ¿Y lo apuntaron? Sí, en el cuaderno del semestre pasado. Okay. Bueno, utilicen cuaderno completo, no por semestre. Uso un consejo, ahí ya no me corresponde a mí, pero siempre se relacionan. El Código de Trabajo hasta el año 2017 regulaba 6 tipos de incidentes. Después del decreto 7-2017 regula 5. ¿Y qué es lo que regula el decreto 7-2017? Únicamente lo relacionado con la facultad que tiene la Inspección General de Trabajo de sancionar. Y si ustedes gustan, que no es obligatorio, les voy a dar los 5 incidentes que regula el Código de Trabajo. Eso les va a servir para la vida y para los privados y para el examen. Incidente número 1, que es el incidente de lanzamiento cuando un trabajador campesino se le ha dado vivienda. Artículo 63, inciso I. Si lo quieren anotar. Incidente número 2, incidente post-morte. Artículo 85, inciso A. Incidente número 3, de la cancelación de un contrato de trabajo.
artículo 209. Y de un sindicato. Número 4. Determinación de contrato de trabajo. 380. Ya. Y número 5, incidente de declaratoria de la legalidad de una huelga. 394, último párrafo. Y si lo quieren apuntar, hasta antes del año 2017 regulaba también el incidente para sancionar las faltas, que esto no lo regula el código, pero es mediante la sentencia que emitió la Corte Constitucional en el año 2001, con los expedientes acumulados que recuerdan ustedes cuando se dieron las reformas al Código de Trabajo. Y ahí regulaba que obviamente como había existido un vacío legal, era a través de incidentes. Vuelvo y repito, incidente de lanzamiento cuando a un trabajador campesino se le ha entregado vivienda, artículo 63, inciso I, incidente de muerte, artículo 85, inciso A, incidente de cancelación de un contrato de trabajo, artículo 209. Incidente 4, incidente de terminación. No confundir los términos. El anterior es cancelación y aquí es terminación. Artículo 380. E incidente número 5, incidente declaratoria de la legalidad de una huelga. 394, último párrafo. Y eso ya solo es para su acervo cultural. El incidente post-mortem, el incidente para sancionar las faltas en temas laborales, que eso era antes del 7/2017. Como todos los que están acá, pues obviamente van a estudiar su privado y esa ayuda pues no nos la dieron a todos. Yo siempre les digo, traten de utilizar desde ya algunos colorcitos para diferenciar los procesos, porque eso les va a facilitar a ustedes ya los procesos correspondientes cuando estén estudiando. Es decir, los incidentes, ya su mente se va familiarizando. Ustedes dicen, bueno, el incidente lo voy a remarcar con color verde, y ya la mente sabe que cuando ve algo con color verde en el código de trabajo, es un incidente. Es un consejo, eso no es parte de la cátedra. Entonces, esos 5, pues obviamente incidente regula el código de trabajo. El numeral 7, que ese es un tema muy importante, regula la indicación que se adjunta en duplicado el pliego de peticiones, ¿ya? Si se trata de una coalición. Y, ojo, 2 diferencias de lo que hemos hablado mucho. Grupo coaligado lo que presenta es pliego de peticiones. ¿Recuerdan ustedes? Sindicato lo que presenta es proyecto de pacto colectivo. Si hay muchos, y esto es terminología, hay muchos abogados en la calle que dicen o que regulan, pero es que el sindicato ya llevó el proyecto de pliego de peticiones. Momento, señor juez, y he votado procesos así. Ningún sindicato puede plantear un proyecto de pliego de peticiones. Es un proyecto de pacto colectivo de condición de trabajo. Y los abogados dicen, usted tan formalista que es. No se trata de ser formalista, se trata que de una u otra manera debemos de pronunciar bien las instituciones que regulan el código de trabajo. ¿Ya? De una u otra manera, las peticiones concretas, pues más adelante vamos a ver ya incluso un laudo arbitral, que es el laudo arbitral del famoso pacto colectivo del Tribunal Superior, que ese fue muy famoso en su momento, y lo utilizamos, eminentemente para fines académicos. Y pues obviamente las peticiones concretas y las fotocopias correspondientes. Aquí hay un tema muy importante, ¿ya? Y aquí nos vamos, por favor, al artículo 381 del Código de Trabajo. Alguien que me lea el segundo párrafo, por favor, del artículo 381. Claro, licenciado.
Artículo 381. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde debe ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Ahí está. Gracias, Gabino. Muy buena tarde. Es decir, aquí ya lo resumimos con unas palabras coloquiales. La relación clara en cuanto a lo que solicitan, es decir, las peticiones concretas. 2, ¿a quién o en contra de quiénes se dirige la petición? ¿Ya? 3, es muy importante establecer las quejas que motivan la controversia. Es decir, señor juez, señor tribunal, a usted manifestamos que de una u otra manera tuvimos el acercamiento con nuestro patrono. Ojo, en los exámenes que he calificado en semestres pasados, no sé si es porque están nerviosos, pero cuando hacen cuando yo les digo requisitos de un pliego de peticiones o requisitos que va a dar el pliego de peticiones, hay algunos que me consignan las quejas que obviamente motivan la controversia en el centro de trabajo, y cuando les pido desarrollenlo, ponen ahí las peticiones que en su momento le hicimos a nuestro expatrono. Malo, porque están en una relación laboral. Esos son los temas que ustedes deben de analizar, por favor. El número de patronos o de trabajadores que las apoyan. ¿Por qué esto? Recordémonos que existen los sindicatos, las federaciones, las confederaciones. ¿Con cuántos sindicatos se necesita formar una federación, jóvenes? A ver, Lisbeth, muy buena tarde, Lisbeth Gabriela. ¿Cuántos sindicatos necesitan para formar una federación? Buenas noches, yo lo estoy buscando. Adelante, Andrea. Son 4 o más. 4. Gracias. ¿Y para formar una confederación, cuántos se necesita? 4 o más confederaciones. Así es. Por eso es gracias, Andrea, muy buenas tardes. Por eso es muy importante que ustedes manejen todo el derecho a la parte sustantiva, ¿se recuerdan? Porque aquí es donde sabemos de una u otra manera el número de patronos o de trabajadores que apoyan. Como acaba de leer Gabino, pues obviamente la dirección exacta de el lugar en donde se va a notificar a la parte emplazada, ¿ya? Y la ubicación exacta como tal, o es decir, la cantidad de trabajadores también. Y ojo, ese es un tema muy importante. Si es un grupo coaligado o una coalición de trabajadores, el nombre y apellido de los delegados. Y si es un sindicato, el nombre y apellido de los representantes. Son los temas que ustedes tienen que aprender a diferenciar en cuanto a redactar. Una palabra en derecho cambia todo, mis estimados compañeros. Máximo de esos procesos. Y obviamente la fecha en que se ha redactado el pliego de peticiones. Aquí es lo que yo les mencionaba. De una u otra manera, ¿ya? Si son sindicatos, sí se debe establecer que se trató de negociar en la vía directa el pacto o el proyecto de pacto colectivo. Si existió algún acuerdo, proyecto de pacto colectivo, se le hace ver al tribunal, señor tribunal, a usted ponemos de su conocimiento que el proyecto de pacto colectivo es el mismo que estábamos negociando en la vía directa y no tuvimos el éxito que esperábamos. Sin embargo, de los 150 artículos o de los 40 artículos que el proyecto de pacto colectivo contiene, hemos llegado a un acuerdo con 15 o 20 o 10 y se debe de establecer que de una u otra manera la vía directa, y ahí por eso se los consigné para que lo copien,
con la expresión expresa de que fracasó. ¿Ya? Ese es un tema muy importante, jóvenes. Dios mediante les va a dar la oportunidad de negociar pactos colectivos, y si ustedes no apuntan esto, después pues uno anda ahí preocupado en el sentido de, entonces estas notas son muy importantes. ¿Tienen alguna duda de lo que estoy explicando hasta ahorita? Porque vamos avanzando y ya pues, ya casi nos regresamos. ¿Alguna duda, jóvenes? Adelante. Sí, Aurora, perdón. Después Gabino, por orden, Gaby. Disculpe. No, disculpe, Lick. Cuando usted dice el pliego de peticiones, no es es diferente el pliego de posiciones, ¿verdad? Eso es en el que va a tener el absolvente y todo eso es diferente, ¿verdad? Este es pliego de peticiones, disculpe. Sí, ese es pliego de peticiones. El pliego de posiciones es el del absolvente, y aquí hay un tema muy importante. Pliego de posiciones es del absolvente, es decir, una confesión judicial. Pliego de peticiones, ¿quién está planteando? Un grupo coaligado a través de su comité ad hoc. ¿Y un sindicato que plantea? Proyecto de pacto colectivo. Proyecto de pacto. Gracias. Sí, entonces, pliego de posiciones es la confesión judicial. ¿Quién no tiene nada? Ese es el absolvente. Pliego de peticiones, un comité ad hoc delegado por su grupo coaligado. Proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, un sindicato. ¿Está claro? Licenciado, ¿puede repetir? Sí, No le escuché, perdón. Esto último. ¿Qué necesita, Sofía? Buenas tardes, que repitamos. Lo que estaba hablando de los pliegos, perdón. Pliego de peticiones, grupo coaligado. Obviamente a través del comité ad hoc. Proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, únicamente sindicatos. O para darle otra forma, el grupo coaligado, a través de su comité ad hoc, únicamente puede plantear un pliego de peticiones. Y el sindicato lo que presenta a través de lo que solicita a través de sus representantes, o lo que presenta es un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Estas dos figuras, Sofía y compañeros, no confundirlos con el excelente ejemplo que pondría Aurora, perdón, que era un pliego de posiciones, porque un pliego de posiciones es la declaración de parte que se le denomina en derecho civil y es la confesión judicial. No sé si quedó claro, Sofía. Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguien más? Gabino, perdón. Sí, licenciado, creo que la compañera que me antecedió hizo las preguntas exactamente las que yo le iba a plantear. Solo me quedó, o tengo una duda, como en la demanda individual, por ejemplo, aparte del pliego de posiciones, que es la confesión judicial, también podríamos llamarlo pliego de peticiones a lo que el demandante o la parte actora solicita que se le pague, por ejemplo, su indemnización, el pago de sus vacaciones, si hubiesen, y aguinaldo y bono 14, o solo son peticiones. Ya le entendí, que usted me dice si le estoy respondiendo bien. El artículo 332 del Código de Trabajo regula que se debe de realizar concreta y claramente las peticiones. Ah, ok. Es la solicitud de peticiones, pero eso va dentro de la demanda. El pliego, ¿qué es pliego, jóvenes? Hojas aparte. El pliego de peticiones es otro documento que se adjunta con la demanda colectiva. Entonces, muy buena pregunta, Gabino. No confundir las peticiones que regula el artículo 332 del Código de Trabajo, ¿ya? Y nos vamos a ir ahí al 332 en cuanto a inciso F, peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Eso es requisito esencial dentro de la demanda. Pliego de peticiones es un documento aparte en donde el grupo coaligado solicita al Tribunal de Conciliación que por favor intervenga para lograr obtener ellos lo que solicitan.
No sé si está claro, Gaby. Sí, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. Creo que sí. Esta vez sí ya tengo todo claro. Pliego de oposiciones, pliego de peticiones, peticiones y... Así es. Si tienen, yo se los digo, jóvenes, cuando iniciamos clases el 20 de julio, creo de julio para acá ya hemos perdido, ya ese hielo creo que se rompió. Entonces, por muy mínima que ustedes crean que sea la pregunta, háganla, por favor. ¿Ya? Entonces, adelante, Mónica. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que yo tengo un algo aquí, se me está así como traslapando, porque fíjese que ahí dice, en esa diapositiva dice si se trata de una demanda colectiva promovida por trabajadores o patrones sindicalizados, dice. En Es el un tema de pliego, redacción. en el pliego de peticiones, bueno, entonces viene el grupo coaligado y hace su pliego de petición, hace la negociación con el patrono, ese es el arreglo directo, digamos, el patrono le dice no, entonces viene el grupo coaligado y hace su demanda y adjunta su pliego de peticiones, y luego lo presenta al tribunal, y entonces ya eso ya es ya viene el tribunal y hace la notificación al patrono, ¿o no? Okay. Otra vez. Que el grupo coaligado no es sindicalizado, es grupo coaligado. Presenta su pliego de peticiones. Arreglo directo. Arreglo directo, pero viene el patrono y le dice que no. Entonces, ya él presenta la demanda, porque si el patrono dice que sí, entonces no hay demanda. Así es. Ah, ahí estaba como perdida, pero ahora sí ya. Gracias. Muy buena pregunta. Grupo coaligado, a través del arreglo directo, ¿ya? Presenta directamente a su patrón. Si no existe un acuerdo, él ya se va directamente a plantear la demanda colectiva con su pliego de peticiones, ¿ya? Y ya se inicia el proceso de la conformación del Tribunal de Conciliación. Trabajadores sindicalizados, vía directa. Y la vía directa es hacerlo llegar, pero no como un grupo coligado de mire, se lo entrego directamente, sino es a través de la Inspección General de Trabajo, 220, Acuerdo Gubernativo 121 y 94, por eso era muy importante que lo leyeran. ¿Ya? Entonces se agota esa vía directa y ya siguen el mismo procedimiento y se van a el Tribunal de Conciliación. Los dos se tienen que ir al Tribunal de Conciliación. ¿Me explico? Y que entonces la vía directa no es tan directa. Lo que pasa es que son sí y no, y le explico por qué. La vía directa, yo comprendo su pregunta, porque uno dice, la vía directa se lo puede entregar, pero no, sí es vía directa, porque ya existe la negociación entre ambas. Lo que no es tan directo es la forma de hacérselo llegar, pero sí es una vía directa. Porque, por ejemplo, supongamos que yo soy su trabajador, Mónica, y bueno, el representante es un ejemplo, pues necesitamos más, pero necesitamos hablar con usted. Pero, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Porque uno, y esto tiene un sentido, ¿cuál es el objetivo de negociar o de que un pacto con un sindicato realice la negociación? Obviamente el patrono no lo va a poder despedir, pero lo que pasó conforme a la historia era que se negociaba directamente antes de 1994 y se hacía llegar directamente, ¿ya? Y despedían a muchos trabajadores. Entonces, cuando se optó y de una u otra manera se estableció que mejor se hiciera llegar por la inspección para que tuviera conocimiento la inspección, cuando se notificó al patrono el proyecto de condiciones de pacto, del proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, ahí se menciona y se le prohíbe tomar represalias. Entonces es un tema de orden, o sea, sí es directo, pero no es directo, y no es directo la entrega, pero sí es directo porque existe la negociación. No sé si me explico. Sí, ahora sí está claro. Ok. Aquí hay un tema muy importante que es lo que estamos hablando y es su respuesta, Mónica y compañeros. Se tiene que agotar primero que nada la
vía directa. ¿Ya? Y acá, de esta cuenta, vamos a leer el artículo 378 en su segundo párrafo, por favor, aunque ya lo leímos. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. Leamos, por favor, Wendy, el último párrafo del artículo 51. Último párrafo, licenciado. Bueno, el penúltimo, pues, porque el último son 2 líneas, creo. Vamos a ver. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autorización administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente. Para que se resuelva el punto o los puntos en discordia, para este efecto debe ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiere presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12º de este código. Gracias, Wendy. Entonces, compañeros y Mónica, ahí está también la respuesta de lo que estábamos hablando hace un ratito. Es en la vía directa por medio de la autoridad administrativa más próxima. Ahí hablamos, recuerdan, del control de convencionalidad, porque el artículo regula con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o de cualquier otros amigables componedores. Esa es mi apreciación personal, que es la que utilizan pues, la mayoría, que nos ha costado plantear. Pues obviamente por eso lo dejé aquí, así como se trabajaba antes, para que ustedes lo pudieran ver, porque el Ministerio de Trabajo no tiene la obligación legal de acudir a específicamente negociaciones de pactos colectivos. Alguien que me lea el artículo 278 del Código de Trabajo, por favor. Solo una previa, jóvenes. Yo entiendo el tema y es por respeto a ustedes y por eso pues quedamos a las 6 de la tarde. Después 6:25, 6:30, yo ya no doy acceso a nadie porque es respeto para ustedes, porque la clase a veces termina 7:45, 7:10 y la mayoría pues lo hace pensando que solo es por la nota. Yo tomo nota pues desde quien entra de principio. Entonces, para que le digan a sus compañeros que 6:25, 6:30, 7:20, yo ya no doy acceso. Disculpen, oír. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué párrafo dijo, licenciado? Disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿De cuál, perdone? 278. ¿Qué tal, licenciado? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, artículo 278 del Código de Trabajo. Artículo 278. ¿Me escucha, licenciado? Sí. Alguien que me lo lea, por favor. 278.
La Inspección General del Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar por que patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General del Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. Paremos ahí, por favor, Sofía. Muchas gracias. Es decir, en el artículo 278, primer párrafo, está cuál es la función esencial de la Inspección General de Trabajo. No es venir y ser un amigable componedor o tener injerencia en las negociaciones de un pacto colectivo. Eso lo reforzamos, por favor, con numeral 2, artículo 3 del convenio 87, ¿se recuerda? De la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando se refiere a los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban entre los inspectores de trabajo, se refiere a cuando el Ministerio de Trabajo, cuando un inspector de trabajo, a petición de una violación de un derecho a un trabajador o un grupo de trabajadores, ahí exista una intervención, pero por ejemplo, no sé si ustedes o alguien, o de los que yo creo que aquí habían personas que trabajaban con abogados, según recuerdo me comentaron, no sé si o trabajan en el tema laboral en la vía administrativa. Hasta hace un año, un poquito menos, se manejaba en el Ministerio de Trabajo algo que se llamaba el área de conciliaciones, que pues, lo tratamos de quitar desde hace mucho nosotros y nunca se pudo por oposición, pero hasta el fin lo lograron quitar. Ahí es donde se firmaba el acuerdo en donde los trabajadores decían, mire, sí acepto, no acepto. A eso se refiere a los acuerdos que lleguen y una vez sean aprobados por el Inspector General de Trabajo o inspectores. Que en este caso, a partir de la reforma, el 7-2017, ya se creó directamente los delegados departamentales. ¿Me explico? Entonces, esos, ahorita voy, Gilda, esos acuerdos que de una u otra manera realicen los delegados departamentales contienen o tienen fuerza coercitiva. Dígame, Gilda. Gilda, Wilde, disculpe, no sé cómo le hice. Hilda, solo primero me voy a disculpar que mi cámara no está bien, entonces solo voy a hablar por... fíjese, licenciado, que ahí en la institución donde yo trabajo, en el 2019 se hizo una junta para la negociación del pacto colectivo. El último que se aprobó desde el año 2013. Entonces volvieron a hacer la negociación y ahorita en el 2019 se hizo la junta y se aprobaron varios puntos. La cuestión está de que cuando, por supuesto, el ministro autorizó a la junta conciliadora y ya ahí se quedó. Luego, cuando ya era hora de hacer efectivo el pago del pacto colectivo, dijo que él no había firmado ese pacto colectivo y que se fueran a la vía administrativa porque él no iba a dar ni un centavo para que hicieran efectivo los pagos a los que se había llegado la junta. Ahorita el pacto colectivo está en los tribunales, ya ahorita ya va a cumplir 3 años de estar en los tribunales, no se ha hecho ninguna conciliación, no han citado para nada, pero ahorita que ya se va este gobierno, ellos quieren empezar a hacer una negociación dando menos de lo que ya estaba pactado. Entonces, en los libros y en la ley, pues hay tiempos y no sé por qué en el Ministerio de Trabajo se tardan tanto para dar una respuesta positiva o negativa de las solicitudes, más que todo laborales. Y en este caso, pues es un pacto colectivo que es serio, ya el primero en el 2013 sí lo aprobó la Corte de Constitucionalidad y ahorita está dando vueltas. El problema es de que el ministro es una persona muy, muy prepotente, muy seria, a pesar de que está emplazado el ministerio, él está despidiendo a diestra y siniestra a la gente. Máxime, si le hablan algo de pacto colectivo o algo así, él está
despidiendo a todo el mundo que pide aumento de salario. Y el día de hoy, por ejemplo, hay un jardinero que trabaja a la entrada donde él entra, perdón, y se le acercó y le dijo, mire, ministro, háganos el favor, la canasta básica está muy apretada, por favor, ayúdenos con el pacto colectivo. Y la respuesta de él fue, hagan ayuno y oración, dijo, eso fue lo único que respondió. Y pues estamos esperando eso y a última instancia el Ministerio de Trabajo no ha dado ninguna respuesta positiva, tampoco ni siquiera una junta de conciliación. Gracias, licenciado. Gracias, Hilda. Tengo una pregunta porque me perdí. ¿Ustedes están reclamando un derecho que ya está en un pacto colectivo o están negociando un nuevo pacto colectivo? Estamos negociando un nuevo pacto colectivo. El último que se autorizó fue en el 2013 y desde esa fecha no ha habido ninguna no ha habido un nuevo pacto. Hasta el día de 2019 empezaron a hacer un nuevo pacto colectivo. Ese es el que está ahorita en los tribunales. Pero quiero entender, aquí hay dos vías muy importantes. La primera, si eso, y me recuerda tal vez Hilda y compañeros, para que me ubiquen a Hilda, porque ese ejemplo nos va a ayudar cuando veamos los puntos del pacto colectivo, el conflicto colectivo de tema jurídico. Aquí hay dos temas muy importantes. Aquí hay un tema político y un tema técnico, o un tema legal. Uno, el acuerdo gubernativo 221-94 regula cuál es el procedimiento para que una vez el pacto colectivo esté ya negociado. Ojo, cuando llega en los primeros artículos regula cuando se traslada en la vía directa es un proyecto de pacto colectivo. Y cuando llega al Ministerio de Trabajo para su homologación ya es un pacto colectivo como tal. ¿Me explico? No sé si me siguen ahí. Va. Si me siguen, sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que de una u otra manera fuera un pacto colectivo vigente que de una u otra manera ya está la norma establecida, ahí se tienen que ir a un conflicto colectivo jurídico. No tienen que pasar por la inspección. Me surge, perdón, la duda, Hilda, si estando en la inspección ya está para su homologación, porque si es para un proyecto de pacto colectivo, la inspección no tiene nada que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque el acuerdo diga, y lamentablemente ahí es donde los criterios de las administraciones difieren, la inspección no tiene nada que hacer en una negociación de un proyecto de pacto colectivo. Cuando usted menciona ninguna junta conciliatoria. Si es un pacto colectivo en donde ya está establecido, ni siquiera tenían que haber tendrían que haber ido ustedes a la inspección. Se tendrían que ir directamente a los tribunales, pero me surge la duda cuando usted dice ahorita está en tribunales. Quiero entender que ya está o en la etapa del tribunal de conciliación o en la etapa del tribunal de arbitraje. No sé en qué etapa va. Pero en el 2017, cuando, y ahí les ruego a ustedes, por favor, que ustedes puedan de una u otra manera leer un poco de la historia de Guatemala. ¿Por qué? Porque si leemos la historia de Guatemala, ¿qué pasó en el año 2016 con los sindicatos jóvenes? Una persecución política y penal contra los sindicatos. Exactamente. Y han escuchado, yo creo que eso ya se lo dije a ustedes, han escuchado ustedes esa frase que dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Recuerdan que les lo dije al principio? ¿Quién dijo esa frase? No me van a decir Pablo Escobar. ¿Ya? Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no conocemos la historia de nuestro país, ahorita lo que está pasando es
que el Ministerio de Trabajo, sin qué ni para qué, y sin tener un fundamento legal, ojo, Hilda, si ustedes ya negociaron el pacto colectivo y solo están esperando su homologación, ¿ya? Ellos están aprobando artículos y hay artículos que están dejándolos en reserva y se amparan en que como no lleva un dictamen técnico al presupuesto. Se entiende, pero no es válido. Porque dicen es que lo que pasa es que existen negociaciones que soslayan el presupuesto. Entonces, que se den negociaciones a conciencia. Y lo acaba de decir usted, los ministros son personas temporales en un ministerio, que si bien les va, duran 4 años. Y si no, hay gobiernos en donde los ministros pasan 10, 12 ministros, tal vez no tanto, 8 ministros en un ministerio. Entonces, alguien que me lea el artículo 52, por favor, del Código de Trabajo. Pero ahí es donde ustedes deben, como abogados, de defender esos puntos de derecho. Artículo 52. No sé. Sí, Karen. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Ahí leamos despacio, por favor, Karina. Ese párrafo leámoslo despacio, disculpe que la interrumpa. Ok, el que sigue, ¿verdad? Sí, el que sigue. Ajá. Muy bien. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dar una constancia de que ha llegado a sus manos. Mariela, por favor, póngase. ¿Qué le dice esto, Karina? Este párrafo, ¿cómo lo interpreta usted? Licenciado, fíjese que yo entiendo lo siguiente. Por ejemplo, ya cuando el pacto está negociado, porque mientras está en trámite, porque acá dice, el pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo, pero no en la negociación, ¿verdad? Sino ya en la homologación. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no necesitan tener la resolución del Ministerio de Trabajo para que el pacto empiece a regir. Hilda, ¿dónde está Hilda? Se me fue. Estoy aquí, licenciada, estoy escuchando atenta. Ok, es decir, Karina lee, el pacto puede, es algo potestativo, una facultad que tienen, que pueden o no hacerlo, pero el pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo. Es decir, nosotros iniciamos con el proyecto de pacto colectivo en la vía directa, lo enviamos a la inspección, negociamos el pacto colectivo, el proyecto de pacto colectivo, y lo enviamos a la Secretaría General del Ministerio de Trabajo para ya como un pacto colectivo negociado. Una vez entregado ese pacto colectivo, puede empezar a regir sin necesidad de que se tenga la resolución. ¿Por qué? Porque el pacto colectivo es ley profesional entre las partes. Artículo 49, segundo párrafo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales. Entonces, no se necesita la intervención o la autorización o la homologación. ¿Por qué? Porque de una u otra manera existe el acuerdo de las partes. Pacta sunt servanda, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Los convenios se firman para hacerse o para cumplirse. Entonces, de una u otra manera, muchos abogados por temor, por desconocimiento, no creo, porque ninguno puede alegar desconocimiento de la ley. Yo, cuando me hagan cerrado ustedes, pues empiecen a regirlo. Y cuando llegue el inspector de trabajo, les digo y les planteo el punto de derecho. Y al final es un tema de interpretación. Pero, si están esperando que el ministerio de una cita conciliatoria, no sé, tendría que ver el expediente. Pero si ustedes están en una vía
si están en la vía eminentemente de negociación o de un pacto colectivo vigente, no se tienen que ir al ministerio, ahí van a perder tiempo, van a seguir en un juicio. Pero si es ya para su homologación, consideren analizar este artículo. Dígame, Rosita. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, pero sí, o sea, si en la negociación se aprueba todo eso, se da todo esto que usted acaba de decir, o no importa que se haya aprobado o no. Es lo que acabo de explicar, porque como, ¿quiénes? O sea, nadie puede alegar ignorancia de la ley, y los delegados del patrono tienen a sus asesores, y los asesores tienen que ir a consultar. ¿Cuál es el trabajo de un asesor? ¿Cuál es el chance de un asesor? Estar enterados, o como decimos coloquialmente, estar empapados del tema. Y yo he sido asesor de instituciones, y a pesar de que yo ya tuve la bendición de haber sido inspector general de trabajo, como cambian los criterios, me voy a preguntar y me voy a meter, miren, ¿qué están haciendo aquí? Esto y esto y esto, miren, pues, lo respeto, más no lo comparto. Pero uno está empapado del tema. Disculpen la palabra coloquial, empapado, pero uno tiene que estar empapado. Entonces, para que cuando llegue al Ministerio de Trabajo, de una u otra manera, uno ya tenga el respaldo de decir, se hizo por esto. Porque ¿qué es lo que pasa en el ministerio? Se ingresa a la Secretaría General, la Secretaría General lo eleva al Consejo Técnico, el Consejo Técnico emite el dictamen y después regresa al primer viceministerio, que ahí está delegada la representación y la homologación del pacto. Y todavía dicen, mire, ¿y qué es lo que dicen algunos patronos? Mire, no me notifique el pacto todavía, porfa, porque así me da un mes más para que empiece a regir. Eso es una mala interpretación. Ahí es donde vienen los puntos de derecho, jóvenes. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, qué interesante, licenciado, sí, gracias. Exacto. Y yo se lo digo con conocimiento a todos, pues, porque yo lo he hecho, y claro, es unos pleitos, pues, y al final he faccionado actas notariales y todo, he presentado denuncias penales. No es que yo sea pleitista ni revoltoso, pero se trata de que uno debe defender los derechos, tanto de patronos como de trabajadores. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. Hay veces que a mí se me va el tiempo y hablo mucho. Son las 18:55 y pues para que ustedes tengan 5 minutos para poder estirarse y todo, porque comprendo que la otra clase empieza a las 7. Vamos a dejar la clase el día de hoy acá. Nos miramos. Dígame, Byron. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Yo solo lo voy a marcar con unos minutos para mi retrasado. Si es de su tema, Byron, yo mañana voy al bufete, pero examínese el día sábado, yo no tenga pena. Ah, muy bien, está bien. Pero solo le pido, no he visto mi correo, pero solo le ruego me puede enviar al correo los datos que le mandé yo. Ah, muy bien, Lick, porque como por ejemplo estaba viendo el calendario que toca el viernes a las 5 de la tarde su examen, entonces. ¿El viernes o sábado? Viernes toca, 23. Es sábado, entonces. Ah, sábado. Estoy equivocada la fecha. Bueno, Lick, entonces voy a estar atento ahí. Te agradezco mucho. Es sábado 23 a las 5 de la tarde. Examínese, por favor. Yo no he podido ir porque esta semana he estado en audiencias, pero yo mañana paso en la mañana al bufete. Si ya me envió la información, no he visto correo, disculpe. Pero si ya me envió la información, yo mañana lo arreglo yo. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Para servirle. Y disculpe ahí la tardanza. Bien, compañeros, si no tienen ninguna pregunta, nos miramos el martes a las 6. Licenciado, disculpe, licenciado. En el artículo 178 que usted estaba hablando acerca de los arreglos directos conciliatorios entre los inspectores, ahí tenemos que poner que en ese inciso, en ese artículo eso era antes. Usted dijo que ahora son delegados departamentales. Sí, los delegados Sí, logré comprender. Tenemos que hacer esa observación ahí. Ajá. Lean el 7-2017, las reformas al Código de Trabajo, por favor. Miren, pues yo hago mi parte, yo hago mi trabajo. El chance del siguiente es el de ustedes. El martes vamos a preguntar si leyeron el 7-2017. Voy a pedirles un resumen y les pido, por favor, no por, si quieren, no por mí, pues, porque yo ya lo sé, disculpen, tal vez suena feo, pero si yo les pregunto, contesten. Porque ahorita digo, termino la clase y todavía quedan conectados como 15. Eso significa que solo se conectan y ya ahí están, pues. Entonces, creo que es por respeto a ustedes también. Entonces, si les pregunto el día martes, aunque no lo sepan, digan, mire, Lick,
no lo sé, pues, porque yo voy anotando quién contesta y quién no contesta, y no por nada malo, pues, sino es un tema de respeto para ustedes mismos. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Compañeros, les deseo pasen un buen fin de semana, que Dios nos bendiga y nos miramos el martes a las 6 de la tarde. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.